Bienvenido a esta videoconferencia donde comentaremos acerca del origen y características del género teatral. Para ello se les indica que si en el transcurso de la clase surge alguna inquietud, alguna duda o alguna pregunta, deberán escribirlas para ser respondida al final de la misma. Igualmente, para la evaluación de la presente actividad realizaremos un foro debate en Zoom con 2 intervenciones en el foro acerca de tus consideraciones sobre los cambios relevantes del teatro en el tiempo, para lo cual deberás realizar aportes de acuerdo al tema. Sin más preámbulos, iniciaremos con la actividad. El género teatral es la rama de las artes escénicas relacionadas con la actuación. Son representaciones de relatos, de hechos, vivencias, tradiciones orales, entre otras, realizados frente a unos espectadores en un escenario con música, escenografía o diálogos. Su origen se remonta a la época de la prehistoria, donde el ser humano, a través de ritos, empezó a tener conciencia de la importancia de la comunicación. Más tarde, entre el siglo V y VI, en Atenas, Grecia, sus moradores incorporan las máscaras en sus ceremonias en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación, evolucionando así estos ritos hacia el teatro y convirtiéndose en uno de los principales logros de la cultura griega. Este género se divide en 2 partes, el género teatral culto y el género popular teatral. Dentro del género teatral culto tenemos a la tragedia, que es una obra dramática donde los personajes ilustres enfrentan situaciones de conflicto, sufrimiento, muerte y dolor, y su final es irremediablemente triste. Un ejemplo lo tenemos en la obra del Canto del Macho Cabrío de Pablo de Coca y la de Edipo Rey de Sófocles. Por otro lado está el drama, que es un texto dramático, conflictivo, menos trascendental, pero igualmente basado en situaciones humanas que se representan, no se narran. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes cobran vida a través de los actores que lo escenifican. Un ejemplo de estas obras lo tenemos con William Shakespeare en Otelo o la de Romeo y Julieta. Igualmente está el género teatral culto de la comedia, que representa el lado festivo y alegre de la vida cotidiana y cuyos desenlaces son siempre felices. Una obra que representa a la comedia es El Burlador de la Sevilla de Tirso de Molina o El Jardín de los Cerezos de Anton Chejov. También tenemos los géneros populares teatrales, donde están representadas la autosacramental, el entremés, el sainete y la farsa. El autosacramental comprende en general de episodios bíblicos de la religión o conflictos de carácter moral y teológico. Inicialmente, el autosacramental eran representados en los templos o pórticos de la iglesia. Como ejemplos de estas obras de arte tenemos el Gran Teatro del Mundo o la Cena del Rey Baltasar, ambas del autor Pedro Caldero. También dentro de estos géneros teatrales tenemos al entremés, que es una obra teatral corta o burlesca de un solo acto, escrita en verso o en prosa, que se representa entre la primera y la segunda jornada de las comedias del teatro clásico español y fue creado por Lope de Vega. Este término del entremés procede del idioma francés y está documentado en el siglo XV después de Cristo como una especie de pantomima representada en banquetes cortesanos. Un ejemplo de estas obras lo tenemos en El Juez de los Divorcios y El Rufián Viudo de Miguel de Cervantes. También tenemos el sainete dentro de este género teatral, que es una obra breve que puede ser dramática o jocosa de carácter costumbrista.
Fue representado en España durante el intermedio o al final de una función. El sainete sustituye el entremés en el siglo XVIII, en el XIX y en el XX. Un ejemplo de sus obras tenemos a El Parque de las Solteronas del argentino Alberto Vacarezza y El Agua Milagrosa del español José Cadena. También dentro de este género tenemos a la farsa, que es una representación teatral de naturaleza cómica y satírica. Se caracteriza por mostrar los hechos exagerados de la realidad y aunque debe mantener cierta credibilidad los personajes, estos pueden ser extravagantes y extraños. Como ejemplo de esta farsa tenemos las obras del Pastel y la Torta, de autor anónimo, El Macho y el Guanajo, de José Soler Puy. Por otra parte, tenemos al teatro musical, ¿verdad? Donde se realza la ópera, que es una obra teatral compuesta para el canto. En ella confluyen la literatura, la música, la danza, la escenografía, que hace referencia a la obra teatral, cuyos textos se cantan acompañados de la orquesta. Entre estas obras tenemos a La Traviata, de Giuseppe Verdi, y La Flauta Mágica, de Mozart. También dentro del teatro musical tenemos a la zarzuela, que es un género musical nacido en España y se distingue por contener partes instrumentales, partes vocales, tales como el solo, el dúo o los grupos, y partes habladas. Dentro de las obras resaltantes tenemos a Doña Francisquita de Amadeo Vives y La Verbena de la Paloma, de Ricardo de la Vega. Igualmente tenemos a la revista, que fue el difusor más importante de la música y la cultura popular durante las 4 primeras décadas del siglo XX. Es un género que se mezcla la música, el baile, el humor y pequeños sketches teatrales, en un tono entre comedia y sátira, sobre temas de actualidad como hilvanador de sus líneas argumentales y distintivas. Es de hacer notar, ¿verdad?, que la máscara es un elemento esencial en el teatro que ayuda a transformar al actor en su personaje, además de las grandes dimensiones que poseía la máscara en la antigüedad para que fuera más visible al espectador. Le servía al intérprete como caja resonadora o megáfono que lo ayudaba a proyectar la voz. Igualmente, para finalizar, tenemos las partes del teatro, donde se puede observar cómo es un teatro por dentro y las partes que lo conforman, como el patio de las butacas donde se sienta el público, el palco, la primera lateral, la última lateral a la izquierda, el fondo de la derecha, la embocadura y el escenario. Como hemos podido observar, el teatro es un género literario donde las expresiones humanas se manifiestan de múltiples formas y maneras, dejando la huella de la transformación social a lo largo del tiempo, cuyo objetivo es devolver a las personas, bien sea actores o bien sea público, la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre la realidad que los rodea. Aquí se analiza la violencia intrínseca de la cotidianidad y busca a través de herramientas artísticas la posibilidad de generar esperanzas para el cambio social. Espero que haya sido de su agrado la clase. Es todo por hoy y feliz tarde y gracias por su atención.